tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la tercera charla del ciclo por los 70 años de la televisión que estamos organizando en la Facultad de Ciencias Sociales, junto a las cátedras de televisión. Ahí veo estudiantes de nuestra facultad, veo al profesor Julio Rivero, de la cátedra de televisión. El título de la charla que nos convoca hoy es el rol de los canales públicos, y tenemos el gusto de contar entre nuestros invitados con Claudio Martínez, que es director ejecutivo de la televisión pública. Él es periodista, productor audiovisual, multipremiado, ha recibido el premio Conex de platino a la mejor producción periodística de la década 2007-2017, premiado con el Martín Fierro también en 15 oportunidades. Está también presente Jessica Tritten, gerenta general de contenidos públicos, Sociedad del Estado. Ella es periodista, docente y productora audiovisual. Daniel Dátola, director de Deport TV, periodista, guionista de reconocidos ciclos televisivos, también fue periodista del Gráfico hace algunos años, y es egresado de la casa, es egresado de aquí de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de Loma de Zamora. Y también tengo el gusto de presentar a Claudia Ducaten-Seiler, que es coordinadora ejecutiva de la Red Nacional Audiovisual Universitaria, la RENAU. La RENAU es una red, bueno, ella nos va a contar, pero es una red que integra a los canales y a las señales de todas las universidades nacionales. También ella es directora de UNIDIO, ¿así se dice? Claudia. Es el canal. Unirrío TV. Unirrío TV, de la ahí está. El canal de aire de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, como les decía, la temática es el rol de los canales públicos. Como siempre, lo que vamos a hacer es tirar algunos disparadores para poder conversar con nuestros invitados y con nuestras invitadas. Les pedimos que mantengan muteados por ahora los micrófonos, y pueden ir acercando preguntas en el chat quienes quieran participar. Vamos a ir dando paso a cada una de estas consultas a lo largo de esta charla. Para comenzar, justamente quería hacer referencia al título de esta charla. Le voy a pedir a Claudio Martínez, es para él la primera pregunta, y tiene que ver con el rol, justamente, que nos cuente cuál es para él el rol que debe tener la TV pública, ¿sí? El canal público, que justamente es el que va a cumplir 70 años, ¿no? Con en el recordatorio de la primera transmisión televisiva el 17 de octubre. Y relacionado con esto también me parece, Claudio, importante que hagas alguna referencia respecto de lo que sucedió en el comienzo de la pandemia y cómo ahora están trabajando ya en el lanzamiento de la nueva programación. Ahí te pido que te desmutees, que habilites tu micrófono. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar con ustedes. Lo primero que tengo para decir es que el hecho de que Daniel Dátola sea egresado de la Universidad de Lomas no habla bien de la universidad, pero bueno, hay excepciones. Pero más allá del chiste, querido Daniel, gracias por la convocatoria. Estoy honrado de estar con todas y todos esta tarde. Y yendo a la pregunta, Pablo, yo creo, y tienen que ver las dos preguntas de lo que decías de la pandemia con el rol de los canales públicos. Yo creo, y lo digo siempre, no me canso de decirle, que los medios públicos son generadores constructores de ciudadanía. Parece que esa es la gran diferencia con los medios comerciales privados. O sea, los medios comerciales privados trabajan hablándole a consumidores. Los medios públicos le hablamos a ciudadanos, porque construimos ciudadanía. Cuando decimos esto, para que se entienda, digo, y no va en detrimento de lo que son los medios comerciales, porque el modelo de negocio que tiene un medio comercial es el de juntar audiencia delante de un aparato, sea la radio, la tele o lo que fuera, y vendérselo a sus anunciantes para sostener los ingresos publicitarios que le dan vida. Los medios públicos, que en el caso de la televisión pública también tiene un área comercial y podemos vender avisos, pero ese no es el principal objetivo, vender avisos, juntar audiencia para que los anunciantes nos apoyen y generar recursos. Si podemos hacerlo, mejor, pero en realidad nuestro objetivo
es hablarle a ciudadanos, no a consumidores agrupados frente a una pantalla para recibir anuncios, a recibir avisos comerciales. Nosotros tenemos la función de construir ciudadanía. Y construir ciudadanía tiene que ver con la articulación que los medios públicos puedan hacer con las políticas públicas. Acá abro un paréntesis. Hablar de políticas públicas no significa hablar de la prensa de un ministro, de un gobierno o de lo que fuera, que puede estar, pero no es el objetivo fundamental de un medio público. En todo caso es más discutible. Lo que sí es el objetivo principal de un medio público es ser una polea de transmisión, tener una capacidad para interpretar lo que son las políticas públicas y ponerlas en pantalla a través de un noticiero, de un magazine, de una ficción, de un programa de entretenimientos o de un partido de fútbol. Desde ese lugar nosotros construimos ciudadanía y hacemos que el Estado dialogue con la sociedad a través de los medios públicos. El Estado a través de sus valores y de sus políticas públicas. En un canal generalista como la televisión pública hay muchos formatos para hacerlo, no hay uno solo, y de ese modo lo que buscamos nosotros es construir la grilla. Yendo a la segunda parte de la pregunta, y para no extenderme demasiado, vos hablabas de lo que significaron los medios públicos en pandemia. Hay que decir brevemente que los medios públicos que recibimos nosotros no son los mismos medios públicos que quedaron en pie el 9 de diciembre de 2015. Recibimos medios públicos devastados desde el punto de vista económico, pero también devastados desde el punto de vista humano. Nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, cuando llegamos el 10 de diciembre de 2019, estaban moralmente devastados, destruidos, desmotivados, y en todos los medios. Hablo de los medios educativos que les toca gerenciar y conducir a Jessica, a Telam, que le toca conducir a Bernarda Llorente, y a los medios de RTA, Radio y Televisión Argentina, que nos toca conducir junto con Rosario Lufrano como presidenta de RTA, con Alejandro Ponlecica en Radio Nacional, y a mí desde hace unos meses en la televisión pública. Con esos medios destruidos y a poquito de andar, menos de 100 días, apareció la pandemia, y tuvimos, digamos, una enorme responsabilidad y una gran oportunidad de demostrarle a la sociedad para qué están los medios públicos, para qué sirven, porque rápidamente, con el músculo de nuestros trabajadores y trabajadoras, con la memoria de nuestros canales educativos, de Encuentro y Paca Paca en particular, y con todo el esfuerzo del equipo, logramos, les diría, en 48 horas proponerle a la sociedad una programación educativa transversal, que estaba en Paca Paca, en Encuentro y en la televisión pública. Nos juntamos, trabajamos todos juntos. Yo en ese momento me desempeñaba como subsecretario de Medios Públicos, así que me tocó un poco la tarea de coordinar, y también coordinar con el Ministerio de Educación, que era quien supervisaba los contenidos, y rápidamente logramos poner un programa en el aire, un programa de 8 horas diarias, que se llamó Seguimos Educando, y que acompañó a las niñas y a los niños de todo el país en esa vinculación diferente con la escuela que lamentablemente tuvieron que establecer a partir de la pandemia. Y yo creo que, digamos, en el equipo hay personas como Jessica o como Rosario que ya venían de una experiencia previa en el trabajo en los medios públicos. Yo, como productor independiente, había trabajado, he trabajado casi en los últimos 20 años en los medios públicos produciendo programas periodísticos, culturales, educativos, pero no había tenido la oportunidad, la responsabilidad y el orgullo de estar al frente de los medios públicos. Y para mí verdaderamente fue una demostración tan clara de para qué estábamos, para qué servíamos, porque era un servicio, una programación que nadie iba a dar.
y el músculo con el que rápidamente reaccionamos me dio, digamos, creo que es, espero poder seguir unos años vinculados con los medios públicos, pero ya me llevo algo verdaderamente importante y que me da mucho orgullo que haya pasado. Toda esa experiencia, con el apoyo también, acá está Claudio Ducatenseiler, de los canales universitarios que se pusieron a la orden, de las universidades públicas de todo el país que colaboraron fuertemente con los medios comunitarios, con los medios públicos provinciales. Logramos tejer una red nacional para que esos contenidos llegaran a todos lados, o sea, por la radio, por la tele, por los canales comunitarios, por las cooperativas, por los canales universitarios, por los canales públicos y también por todo el sistema de radio. Pero no fue la única respuesta del Estado en términos audiovisuales frente al desafío que nos proponía la pandemia, porque al mismo tiempo, mientras pasaba eso en el sistema educativo, pasaban cosas muy graves, muy serias, muy dañinas en el tejido de las industrias culturales. Y este canal, la televisión pública, también Canal Encuentro, se pusieron muy rápidamente al servicio de esa necesidad y empezamos a darle apoyo. No había capacidad productiva porque no podíamos sacar cámaras a la calle, no podíamos cumplir el plan que nos habíamos fijado para el año 2020 en todos los medios públicos, pero rápidamente alojamos a las industrias culturales para darle una respuesta. Empezamos a hacer programas, ciclos de documentales, programas de música, en las condiciones en las que se podía, o simplemente como en este canal, ocupando buena parte del prime time en la repetición de ficciones que generan derechos de imagen que cobran los actores, los guionistas, los productores, los directores, o sea, todo el sistema productivo que estaba parado, por lo menos tenía algún tipo de ingreso porque el canal, al poner en el aire, generaba derechos que ellos podían cobrar. Y lo mismo con la música. Con la música generamos programas como el que todavía persiste, que es el de Lito Vitale, donde podíamos armar con los músicos en sus casas también, digamos, pequeños sets, pequeños recitales que les permitían cobrar aunque sea un bolo. Lo hicimos también con los actores, generando espacios. O sea, si hay una pregunta histórica de para qué sirven los medios públicos, la respuesta que se dio desde el Estado en el año 2020 y en parte de este 2021, despejó todas las dudas. Sirven para esto, para estar del lado de la gente, para estar del lado de la cultura, del lado de la educación, también del lado de la salud, porque logramos también comprometernos con la situación sanitaria y ofrecer una información serena en un momento donde la mayor parte de los medios privados nos ponían en alerta todo el día, digamos. Y la decisión orgánica de los medios públicos fue llevar una información serena en un momento de mucha angustia, de mucha zozobra para todos los hogares de la Argentina. Y era necesario y era nuestra responsabilidad desde el punto de vista periodístico, ofrecer una visión serena. No pasa nada, nunca fue no pasa nada, siempre prestando mucha atención a las dificultades que había, pero tratando de no entrar en la dinámica de las noticias falsas, ni entrar en la dinámica de la alerta permanente, que nuevamente lo único que busca es sumar audiencia a costa de la angustia de la gente. Así que me parece que toda esa respuesta a nosotros nos fundió como equipo de trabajo. Yo por ser uno de los más viejos, los conocía casi todos de otras experiencias, pero había muchos de los que formábamos parte del equipo de medios públicos liderado por Pancho Meritero, el secretario de Medios hasta hace unos días nomás, que no se conocían entre sí y que empezaron a trabajar juntos y nos dimos cuenta del potencial de equipo que teníamos porque nos pusimos todos en una misma frecuencia y rápidamente a demostrar para qué sirve en un país tener medios públicos.
Bueno, después voy a volver con la programación que estás lanzando, Claudio, o que están lanzando en la TV pública. Ahora le quiero dar paso a Jessica Triten. Te saludo, Jessica, gracias por estar. Y bueno, quiero retomar un poco lo que decía Claudio, porque él habló en un momento de que la pandemia de alguna manera, más allá de la crisis que significó para todos, también fue una oportunidad para los canales públicos para, bueno, mostrar que estar a la altura y dar respuesta a esa situación. Y entonces quería consultarte a vos cómo lo viviste vos en Encuentro y Paca Paca, me gustaría focalizar ahí, cuál fue el rol que tuvieron estos dos canales en ese momento, y también qué es lo que se plantea desde la programación, cuál es la búsqueda de estas dos señales públicas. Bueno, gracias Pablo, estamos entre amigos y compañeros porque realmente con Dani, con Claudia, con Claudio, hemos trabajado este año y 8 meses mancomunadamente. Lo decía Claudio, ¿no? Nosotros nos encontramos con medios públicos muy desguazados y yo lo quiero repetir en cada lugar en el que yo tenga un poco de voz, quisiera repetirlo, porque específicamente digo, Encuentro a Paca Paca y Deporte B, ya que estamos hablando de los 70 años de la televisión, son hitos del siglo XXI, ¿no? Hay 3 hitos en el siglo XXI respecto a la televisión. En el siglo XX es el nacimiento de la televisión pública, y luego podemos ir década tras década, desde los años 50, 60, 70, 80 y 90 hasta la privatización de los años 90, pero en el siglo XXI hay 3 hitos. Uno es el nacimiento del canal Encuentro, otro en el año 2005, con su salida al aire en el 2007, otro es el nacimiento de Paca Paca, la primera señal infantil pública en toda América Latina, que ayudó a nacer a otras señales públicas infantiles en el resto de América Latina, y en el 2012 como señal de prueba, y 2013 finalmente, que es Deporte B, la primera señal de deportes del Estado de Argentina. Las 3 con una dimensión absolutamente pedagógica, esto hay que decirlo también. La televisión educativa es una disciplina específica, son narrativas audiovisuales vinculadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí nosotros tenemos, Argentina es uno de los países con una televisión educativa con mayor calidad en el mundo, y tiene que ver con estos 3 hitos, ¿no? Me parece que nosotros que estudiamos en comunicación y que nos hemos formado también con modelos de otros países, con modelos como incluso el Channel 4, la BBC y demás, Argentina tiene una televisión educativa de altísima calidad, reconocida en todo el mundo, con una misión en particular, que es la de hacer cumplir básicamente la Ley Nacional de Educación, que es generar contenidos y herramientas pedagógicas para nuestro sistema educativo en primer lugar, que es nuestro público privilegiado, pero también para todo el público, porque nosotros tenemos vocación de mayorías. No tenemos solamente, por supuesto que no nos rige el rating y demás, porque son categorías vinculadas a lo comercial, y nosotros somos televisión, una televisión pública, que como bien lo explicaba Claudio, tenemos otro significado respecto a nuestras audiencias. Claudio hablaba de los ciudadanos, y yo agrego a la ciudadanía específicamente como sujetos de derecho, ¿no? Concebir a nuestros ciudadanos como sujetos de derecho es una dimensión importante que diferencia de la comunicación comercial, que incluso igual de todas maneras es un servicio. Lo hemos discutido en los años que hemos discutido la ley de servicios de comunicación audiovisual, tanto la privada como la pública, o como la de las organizaciones sociales, la televisión es un servicio. Este marco lo quería poner porque específicamente cuando hablamos de desguace estamos hablando de desguace de 3 señales. En la televisión pública hay una mayor tradición de resistencia, ¿no? Gremial, incluso en el caso del canal Encuentro de Paca Paca y de... Sí, se filtró algo. En el caso del canal Encuentro Paca Paca y Deporte B, un desguace total en muchísimas dimensiones. Primero en la dimensión concretamente de sus trabajadores, el 60% de la planta de los canales fue desguazada, 60% de trabajadores formados para una disciplina específica, que el Estado invirtió en esos trabajadores para formarlos en una disciplina específica de altísima calidad. Luego, lo que contaba Claudio, una dimensión humana
muy quebrantada, porque hubo una persecución también en los lazos sociales de la vida cotidiana de un trabajador, de lo que implica trabajar con tu compañero cuando te falta tu trabajo, cuando no tenés una paritaria, 3 años de paritaria cero, ¿no? en las señales públicas, un castigo a los trabajadores directamente. Además de los retiros voluntarios y los despidos, hubo un castigo no aplicándole su paritaria, y luego en el caso específico del Canal Encuentro Pacapaca de Deporte B, sacarles una naturaleza educativa. Nuestro vínculo con nuestras audiencias fueron siempre las aulas, ¿no? Y nosotros siempre repetimos, a mí es una reflexión que me gusta hacer muchísimo, que si bien somos señales de televisión nacidas en el siglo XXI, justamente este desguace se resistió muy fuertemente con 2 instituciones del siglo XIX, 2 instituciones modernas, ¿no? Que son la escuela, porque fueron las que mantuvieron vivas a los contenidos de las señales, y los gremios que ayudaron también a sostener a los trabajadores en un momento de muchísima zozobra. Entonces digo, eso también, esa relación entre la modernidad y el siglo XXI fue muy importante para la constitución de nuestra señal. Nosotros sí, nos encontramos en el 2019, el 10 de diciembre de 2019, todo el 2020 con este esquema, y sin embargo también por la propia historia de la constitución de estas señales pudimos llevar adelante lo que mencionaba Claudio, que seguimos educando, que fue el plan específico para contrarrestar el cierre, la pandemia y demás, pero también con otra programación vinculada a lo educativo, no meramente pedagógico, ¿no? Un concepto educativo un poquito más amplio, y eso también significó que volviéramos a incentivar a la industria audiovisual PYME por un lado, y a la industria universitaria por otro, porque ustedes saben que Encuentro Pacapaca de Deporte B tiene un esquema de producción, que es un esquema de producción delegada, significa que se le delega a casas productoras y a universidades la producción de sus contenidos, trabajando en conjunto con los equipos internos de los canales, los contenidos del seguimiento estético, las líneas editoriales, las líneas pedagógicas y educativas, pero quienes producen son las pymes audiovisuales, que habían sido muy fuertemente golpeadas entre el periodo del 2016 y 2019. Claudio mencionaba su función además como productor independiente, y eso lo conoce bien, incluso con diferentes números de las cámaras del sector pyme audiovisual y demás, que eran terribles, ¿no? Habían sido muy terribles, y acá está Claudia, que luego va a intervenir y no me deja mentir, en ese periodo habían dejado de producir nuestras señales con las universidades, que para nosotros es imposible concebir a las pantallas de Canal Encuentro Pacapaca de Deporte B sin las universidades nacionales, porque son los lugares de la producción del conocimiento, la producción del vínculo con las investigaciones, con sus estudiantes, con sus profesores, con el estímulo del pensamiento. Eso había dejado de ocurrir, y fue una de las primeras cosas que hemos hecho, tanto desde el Seguimos Educando hasta producciones culturales, deportivas, porque las universidades han producido tanto para Canal Deporte B, para Pacapaca y para Encuentro. Y yo ahí insisto mucho, y seguramente Dani Dato lo vaya a remarcar fuertemente, pero la dimensión también pedagógica que tiene un canal de deporte en el Estado Nacional. Ahí hacemos pedagogía también. Además de lo eminentemente pedagógico de lo que puede significar un programa como Seguimos Educando, que son contenidos de aula en las pantallas, o de temáticas como las ciencias naturales, las ciencias sociales, la lengua, la literatura, la cultura argentina, los derechos humanos, la formación ciudadana, lo que significa el deporte para la construcción pedagógica de la ciudadanía, los sujetos de derecho. Porque ahí tenemos, por ejemplo, y lo hablará Dani, no te quiero robar lo que seguramente vayas a hablar, pero fútbol femenino me gusta hacer la analogía de lo que significó samba para las infancias argentinas, ¿no? Así como en un momento, nosotros amamos a las princesas de Disney, pero también nos encanta que las chicas y los chicos se quieran disfrazar de Juana Zurduy y de San Martín y de Belgrano. Bueno, cuando nosotros vemos en los
en las canchitas de las escuelas o en las canchitas también a las nenas jugando fútbol femenino, significa que la transmisión y la elección de hacer y de transmitir el fútbol femenino en una pantalla pública de deportes, estamos también cambiando paradigmas. Así que me parece que es muy importante concebir también lo pedagógico desde lo que elegimos poner como contenidos en la pantalla. Y esto es posible por la estatalidad de lo que significa un medio público, ¿no? El Estado, y lo decía Claudio, y lo decimos nosotros siempre, somos ciudadanos y somos sujetos de derecho, y entonces esa garantía la puede sostener el Estado. La estatalidad sostiene esos derechos. Gracias, Jessica. Y ahora ya diste un poco el pie, le doy paso a Daniel, que es un hombre de la casa, como dijimos anteriormente. Y bueno, quería un poco, te daba el pie Jessica con lo que decía recién, ¿no? Y me parece también hablar un poco del valor inclusivo que tiene tanto Encuentro también, Paca Paca, y el valor federal de estos canales, ¿no? Pero en el ámbito del deporte, me parece que es muy notorio lo que estás haciendo en términos de inclusión y en términos de darle visibilidad también a deportes que en las señales comerciales no tienen lugares. Desde los deportes, si querés, amateur, hasta de lo que pasa en un club de barrio, que también tiene lugar en Deporte B. Sí, sí, gracias. A ver, un pasito para atrás para ir para adelante, porque tiene que ver con lo que hablaba Claudio y también Jessy, de cómo encontramos las señales, cómo encontramos los canales cuando llegamos. No solamente a los laburantes, los trabajadores, que estaban realmente muy, pero muy relegados y muy desmotivados. Este también fue un laburo, uno de los primeros trabajos que tuvimos que hacer. A mí me queda como imagen, y después ya hablamos puntualmente de lo que me preguntaba Pablo, a mí me queda como imagen de todo lo que ha pasado en los años anteriores con los medios públicos. Cada vez que puedo lo remarco, porque fue un videíto que llegó y yo no lo podía creer. Bueno, lo vimos y lo grabamos y lo replicamos. Aquí se habían llevado los muñecos de Paca Paca. Ver que volvía Samba otra vez a estar aquí fue todo un símbolo de lo que pasó y de lo que iba a pasar, o lo que por lo menos entendíamos y teníamos ganas de que pasara. Ver que antes de nuestra llegada se había llevado un símbolo como Samba, ni hablar de los más grandes que estaban en Tecnópolis destruidos, fue como también decir, che, acá hay mucho para hacer y para reconstruir. Y ahí empezamos, y también esto tiene que ver con el equipo. Se armó un equipo bárbaro en todo lo que tiene que ver con los medios públicos. En el caso de Deporte B, la verdad que con mis compañeros, con César Canesa y Anita Quiroga, armamos un equipazo. Inmediatamente nos propusimos un objetivo que era, fundamentalmente, esto de que hablabas, llegar a donde teníamos que llegar con deportes que no tenían visibilidad, que es el objetivo principal. El deporte como derecho, los clubes de barrio, los clubes de barrio que además han sido y serán siempre una gran usina. Cuando ahora vemos los Juegos Olímpicos, estos chicos salen de los clubes de barrio de todo el país. El federalismo, una de las cosas que también pedíamos, queríamos y logramos, chicos, tramitamos el federal, el campeonato federal, veamos a los equipos de todo el país, démosle esa posibilidad. Y también los contenidos de calidad y algo importantísimo, gratis, poder llegar gratis a todo el país. Contenidos de calidad con algunas particularidades. Ustedes van a ver en Deporte B contenidos que seguramente en las otras señales deportivas no tendrían cabida. Un programa como el de Sacheri, o un programa como Bestiario. No me voy a detener ahora en los contenidos porque sí quiero tomar la bandera del fútbol femenino. Nosotros en febrero del 2020 fuimos los primeros en transmitir
fue un juvenil en San Juan, un torneo de fútbol femenino con relatora, comentarista y campo de juego, todas chicas. Fue un hito, para nosotros fue un hito. Plantamos una bandera ahí. La bandera que después siguió con este año, o el año pasado, perdón, o este año, ya me confundí, este año, con la Copa Libertadores de fútbol femenino. Y ahora con esta cosa que ha estallado, gracias a Dios, y el apoyo que hemos tenido con Claudio, con la TV pública, con todo el sistema de medios que tiene que ver con el fútbol femenino, poder transmitir los 9 partidos del fútbol femenino, darle un lugar a las chicas que hasta ese momento no tenían. Y tampoco yo como director del canal, además como tipo del medio y como tipo vinculado al deporte, por ahí me enteré ahí que había cosas que no se pueden creer. Las chicas jugaban con canchas sin marcar. ¿Saben lo que significa para esas chicas poder entrar hoy al estadio único de La Plata, al Diego Maradona, y poder entrar a la cancha al gasómetro y poder jugar con las mismas condiciones que juegan los varones? Uno ha aprendido mucho también con todo esto, en lo personal. Pero además, hemos logrado, vos hablabas de visibilizar el deporte de los juegos. Nosotros arrancamos, piensen, en el caso de Deporte B, mi gestión arranca en febrero del 2020, un mes después estalla la pandemia. Había que hacer un canal de deporte sin actividad deportiva. Sin deporte. Fue todo un desafío, porque ahí nos pusimos las pilas en los contenidos. Cuando a mí me ofrecen el cargo, hablamos de lo que iba a pasar en el año, que íbamos a tener los Juegos Olímpicos, que íbamos a tener las eliminatorias, la Copa América. Bueno, nada de eso ocurrió. No solamente nada de eso ocurrió con el resto de los deportes. Ya no hubo actividad deportiva. Y hubo que trabajar a partir de los contenidos, de las ideas, de ver qué teníamos, de ver con qué nos alcanzaba el presupuesto para armar una buena programación. Otra cosa que tiene que ver con la vinculación del deporte y el género, yo no sé, creo que fuimos los primer canal. Tuvimos la voz institucional del canal, también es de una chica, es de una mujer. Sigue estando también la locución anterior, pero se incorporó fuertemente a una voz femenina. Y después el tema de los clubes de barrio, de la infancia, de visibilizar deportes, que por ahí te dabas cuenta de decir, che, por ahí es un nicho, pero es un nicho muy grande. Y además otra cosa importante, deporte no hay nada más popular que el deporte. Intentamos hacer un canal como se merece ser, en el mejor y en el gran y amplio sentido de la palabra, nacional y popular. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que en las tandas, en los cortes, nosotros no tenemos publicidad, no tenemos tanda publicitaria. Entonces, utilizar ese tiempo también desde los contenidos y desde lo artístico. Y tal vez también visibilizar la cosa no tan popular de un deporte por ahí que no tiene tanta popularidad o tanta pantalla, a través de pequeños ganchitos que tenían que ver con micros. No sé, de pronto te puede aparecer una Gabriela Sabatini contando una historia, o un músico, un cantante, un actor contando una historia vinculada al deporte. Eso hace que después, quien por ahí no está tan acostumbrado a ver este canal, por ahí se engancha y ve algo que no le interesaba tanto o que creía que no le interesaba. Me parece que también tiene que ver no solamente con el deporte, sino con la manera en que uno encara esto, no solamente desde lo federal, desde la inclusión, desde los clubes de barrio, desde la cuestión de género, que tiene una presencia muy fuerte en nuestra señal, sino que además tiene que ver con hacer un canal de televisión. Yo también no tengo una experiencia en la gestión pública, también vengo desde ese lugar. Pero la posibilidad de generar contenidos de calidad, que vos sabés que en otro lugar, no sé si te lo digo, a veces me dicen, che, tengo tal o cual proyecto, y lo primero que le digo, ¿vos estás viendo el canal?
y me dicen, no, míralo, no tiene nada que ver. No quiere decir ni que sea ni peor ni mejor, pero no tiene nada que ver. Nosotros estamos apuntando a un objetivo que es el que nos planteamos apenas llegamos y es el que estamos tratando de sostener, y ahora mucho más con la posibilidad de, bueno, ya hay otras aperturas y otras posibilidades de laburar en los eventos, pero también decía eso, no solamente los eventos son importantísimos, te mantienen viva la señal, te mantienen, tener como estamos teniendo ahora, gracias también a la gestión en conjunto que hizo Claudio, la posibilidad de tener el futsal como lo tenemos, y la verdad, ver que, no sé, en los demás canales se suben en la tapa de algunos medios, algo que por ahí hace 2 meses no le da bolilla. Y tener la posibilidad de tener el futsal como tuvimos los Paralímpicos también. También otro hito en esta gestión de los medios públicos. Los Paralímpicos y la posibilidad de tener, como tuvimos durante los Juegos Olímpicos y durante los Paralímpicos, transmisiones en vivo, noticieros en vivo. Los chicos han trabajado de una manera tremenda, toda la noche, por una diferencia horaria, han tenido que laburar en tanto con nosotros como con la TV pública, laburando sin dormir. Y eso se logra a través de motivarlos de vuelta, de ver que el canal está más vivo que nunca, que somos compañeros, que somos solidarios, que laburamos juntos, que acá no hay jefes que se esconden detrás de un escritorio, sino que van y laburan junto a ellos, que estamos cerca. Y la verdad que yo estoy muy, muy contento, muy orgulloso. Siempre digo, si no tuviese nada que ver con Deporte B, sería muy fanático del canal igual. Gracias, Daniel. Y ahora le voy a dar paso a Claudia Ducatenseiler de la RENAU. Recién Daniel hacía referencia a la etapa en la cual le tocó asumir en pandemia, cuando no había actividad deportiva por las restricciones de aquellos momentos. Y bueno, seguramente tuvo que echar mano al archivo, a producciones enlatadas, y ahí enseguida cuando él hablaba me vino a la memoria Gol al Arcoíris, que es una de las producciones que tuvo una participación muy importante en el canal y que se produjo por la acción colaborativa que tienen las universidades nacionales. Pero antes que me cuentes de ese proyecto y de los que están ahora en marcha, yo quisiera que brevemente Claudia nos cuente qué es la RENAU, porque hay gente que está acá en la sala y desconoce brevemente cuál es la función que tiene, sobre todo en términos de federalismo, esa red. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero tengo que decir que me siento emocionada de haber escuchado a los 3 que me precedieron, porque si vamos a hablar un poco del rol de los medios públicos, lo que tienen los medios públicos es generar en todos nosotros ese sentido de pertenencia. Ellos hablan de canales que los sentimos nuestros, los sentimos propios, que nos emocionamos cuando habla de las mujeres, de que volvió Samba. Yo llegué a ver a Samba y a San Martín tirados y partidos en dos, abandonados ahí en el espacio de la ex ESMA, y después los vi, tengo mi foto abrazada, cuando los volvieron a montar, me dan ganas de ponerme a llorar, en la entrada de encuentro, ¿no? De Vuelta a Zambas y San Martín ahí paraditos como corresponde. Bueno, tengo que decir, vamos a hacer, ya te contesto. Las universidades armaron RENAU hace 15 años. La RENAU era unir a todas las universidades, a las áreas de producción audiovisual de las universidades públicas. Pero eso se enmarca, y un poco para relacionarlo con lo que decía Claudio, lo que decía Jessica, lo que decía Daniel también, en qué es la universidad pública, ¿no? ¿Por qué estos medios públicos o esta producción de contenidos en las universidades públicas? Yo pondría el concepto englobador que nos rigió siempre desde que nos reunimos en RENAU, que es también comprender a la comunicación como un derecho, a la educación como un derecho humano desde las universidades, y de ahí la comunicación como un derecho humano. Entonces sí, estar destinado a los ciudadanos, a formar ciudadanos en todos los niveles educativos en los que la universidad actúa, tomar a los ciudadanos como sujetos de derecho, como decía Jessica,
y a partir de ahí todo lo que nosotros hacemos es de alguna manera el espejo de lo que la universidad es. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de tener en este país un sistema de educación superior como el que tenemos, que ha sembrado universidades públicas, democráticas, inclusivas, absolutamente maravillosas a lo largo y ancho de todo el país. Y ese mismo esquema es el que se refleja en los medios públicos universitarios. Nosotros somos hijos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Las universidades tenían una larga trayectoria en producción de herramientas comunicacionales gráficas y en una red de radios enorme, como son las 60 y pico de radios universitarias que se fueron creando. La primera radio universitaria, la de la Universidad de La Plata, allá hace como 100, no sé cuántos años, y nosotros en realidad con dos canales que nos precedieron hace muchísimos años, como el canal de Córdoba y el canal de Tucumán, pero esta idea de que las universidades podíamos tener canales públicos, canales de televisión, surge como parte del concepto que generó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sumar voces, democratizar la comunicación y armar un esquema de medios que pudiera estar conviviendo con el esquema concentrado que aún hoy tenemos y cada vez más concentrado gracias a estos últimos 4 años que le dieron la vuelta de tuerca sacándole a la ley lo que proponía para desconcentrar. Y bueno, así nacimos los canales y producto de esa ley hay 12 canales al aire, que la característica que tienen es que son canales locales y regionales, y han venido a ser canales de televisión en lugares donde la gente no tenía acceso a la televisión. Tenemos un canal en Tandil al aire, tenemos un canal en Villa María, en Río Cuarto, en Sáenz Peña Chaco, en San Juan. 13 canales al aire es lo que logramos tener en el periodo hasta el 2015, y luego, a diferencia de los canales públicos, lo que las universidades hicimos fue un gran trabajo de resistencia. La autonomía y de alguna manera el presupuesto, a pesar de lo terrible que fueron esos 4 años en todos los sentidos, sobre todo con un gran rechazo a lo que fue la producción previa universitaria por parte del sistema público de los años de 2015 al 2019, donde las universidades éramos más o menos la lepra para la producción de contenidos. Sin embargo, gracias a la política pública, tuvimos un gran esfuerzo de resistencia durante esos 4 años. La política pública nos dejó un piso de trabajo que gracias a la RENAU, que es el paraguas político institucional, nos permitió subsistir y resistir. ¿Qué hicimos esos 4 años? Producir contenidos. La política pública nos había dejado tecnología, cargos, recursos, pero sobre todo nos había dejado la capacidad de juntarnos a través de la RENAU, y habíamos creado la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria Mundo U, que permitió coordinar la producción universitaria. Entonces, 12 canales al aire, canales públicos, regionales y locales, pero que se suman a casi 40 centros de producción de contenidos. Entonces es una estructura de producción de contenido, yo diría, única, que funciona como una red, que logró en estos 4 años resistir y producir y llegar a tener 600 horas de contenidos. Nosotros nos sentimos enormemente agradecidos, satisfechos, honrados, de que en esa situación que planteaban Jessica, que planteaba Claudio, que planteaba Daniel, del desguace que recibieron los medios educativos nacionales, como Encuentro Pacapaca y Deporte TV, hayan recurrido a la producción que durante esos 4 años las universidades sí pudimos producir, para poder empezar a poner en funcionamiento una grilla digna de lo que esos canales son. Y como vos decías, pudimos poner en Deporte TV Un Gol al Arcoíris, que es una producción hecha por todas las universidades del conurbano. Pudimos poner la historia del sistema universitario, pudimos poner Ranqueles, otra excursión a los indios Ranqueles, que para nosotros fue toda una innovación, hacer una docuficción. Y en fin, una cantidad de contenidos de los cuales se siguen nutriendo, y para nosotros es, lo digo así, haber tocado el cielo con las manos. Canal Encuentro, Pacapaca, Deporte TV fueron para nosotros metas, o sea, fueron como un norte a donde poder llegar. Una construcción educativa de calidad óptima y demás. Bueno, las universidades que empezábamos en este camino, poder estar al alcance de incluirnos en una grilla de estos canales de calidad, de excelencia, para nosotros era una meta. Y bueno, llegamos. No hay mal que por bien no venga. La pandemia nos permitió llegar, fuimos construyendo una programación que nos permitió incluirnos y trabajar
casi permanentemente. Y seguimos educando. Yo quiero resaltar algo, también lo que puso en valor para las universidades. Inmediatamente nos sumamos a Seguimos Educando, replicando en todos nuestros canales y en todas nuestras plataformas, para darle a los alumnos de todos los rincones de la patria diferentes horarios donde podían vincularse con esta nueva modalidad educativa que era trabajar a través de la televisión. Pero lo que puso en valor Seguimos Educando fue a la televisión como el medio más democrático, más inclusivo que existe, y que llega más a todos los ciudadanos en cualquier rincón de nuestro país a través de la TV pública y de los canales públicos. Los canales universitarios creo que favorecimos eso, y creo que pusimos en valor también en tiempos de pandemia. La necesidad lo hizo y las universidades estuvimos a la altura, la ciencia y el desarrollo científico en nuestro país como un elemento absolutamente de agenda en medio de una pandemia. Pudimos poner en valor lo que las universidades hacemos en términos de desarrollo tecnológico y de desarrollo científico con el tema de la pandemia. Para nosotros fue un desafío enorme, igual que para los canales, trabajar en medio de una pandemia donde, como bien decían anteriormente, no podíamos salir con las cámaras, no podíamos hacer nuestro trabajo cotidiano, que directamente se vincula con estar en el exterior y demás. Y sin embargo hemos producido más en pandemia, me atrevo a decir, de lo que producíamos antes, con el enorme esfuerzo de los compañeros de cada centro de producción. Logramos tener el informativo Noti-U al aire durante todo el 2020, logramos hacer informativos temáticos poniendo a disposición de nuestras audiencias el enorme trabajo que las universidades hicieron en relación con sus sociedades y con sus comunidades para favorecer espacios para la pandemia, para los hospitales, para los voluntarios, para acercar todo lo que hacía falta acercar a la gente para que la pandemia, digamos, pasara de la mejor manera posible. Y sobre todo poner en agenda el desarrollo científico, tecnológico y el esfuerzo enorme que han hecho las universidades, y que hoy lo podemos ver con el desarrollo de vacunas y con el desarrollo de una cantidad de avances científicos que hemos podido mostrar a través de la televisión y a través de nuestros informativos en nuestros canales universitarios y en nuestra producción. Bueno, la RENAU, todo esto es posible porque las universidades que parecemos que podríamos ser tan dispersas, la Universidad de Tierra del Fuego y la Universidad de Jujuy, pueden convivir porque existe la Red Nacional Audiovisual Universitaria en una total armonía. 15 años de construcción de este colectivo de universidades que hemos logrado tener una dinámica, y creo que lo más importante, más allá de los canales y más allá de lo que cada centro de producción hace, es haber podido lograr un modo de producción que yo creo, y no quiero ser injusta con nadie, pero creo que es único e innovador. Cuando se habla de producir federalmente como un objetivo, para nosotros no es un objetivo, nosotros somos federales, es decir, es nuestro ADN. Y haber podido construir a través de la RENAU y de la plataforma Mundo U un modo de producción que naturalmente una serie de televisión se produce con un capítulo en Tierra del Fuego y uno en Jujuy, y esa es nuestra manera. Mundo U es una productora que tiene 40 subproductoras distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, cualquier serie que nosotros nos proponemos tiene el ADN federal, no nos lo tenemos que proponer, somos federales, porque el sistema universitario argentino está sembrado, por suerte, en todo el territorio y en toda la geografía de nuestro país. Yo me reía porque hoy le decía, antes de comenzar esto, a Pablo, que había tenido 2 reuniones, y nuestras reuniones son Misiones, Tierra del Fuego, Buenos Aires, San Luis y Córdoba, y la otra reunión había sido Rosario, Santa Fe, bueno, Rosario, Santa Fe, Tucumán y Chaco, y así es el sistema universitario argentino, y así es la RENAV, y así son los contenidos que hacemos, donde una serie de 13 capítulos representa 13 provincias diferentes o a 13 localidades diferentes. Con el mínimo esfuerzo y con el mínimo gasto, es decir, porque los talentos técnicos y los talentos creativos están en el lugar donde se producen, donde se hacen las producciones. Y ese es un valor que creo que bueno, es lo que nos identifica y es lo que nos abre una puerta grande de trabajo con los contenidos, con los canales nacionales que tienen como objetivo lo federal, que la Argentina es todo el territorio nacional y se expresa en el sistema universitario y en la producción universitaria con una naturalidad
exagerada, yo diría. Somos, aunque no queramos, somos federales. Y bueno, eso Naturalmente. es naturalmente federales, y eso creo que es lo que perseguimos en cada producción que nos planteamos. Y a nivel de canales públicos, yo quiero retomar muy brevemente, medio minuto más, algo de lo que decía Claudio, ¿no? Es decir, esta creación de 13 canales locales y regionales han venido a darle una oportunidad a esas poblaciones de tener un espejo en el cual reflejarse. A veces no se entiende desde la capital y desde Buenos Aires lo que la televisión significa para las localidades del interior. A las localidades del interior llegan los medios concentrados y llega la televisión nacional, que en realidad son locales de Buenos Aires, pero por el cable llegan como medios nacionales. Y sin embargo, en la enorme cantidad de canales, incluso privados, que hay en el territorio nacional, los programas más vistos son los noticieros locales, por ejemplo. Cuando en las universidades hacemos estudios de audiencia, porque no se hacen a nivel nacional mediciones en el interior, pero sí los hacemos nosotros localmente. Yo hablo desde Río Cuarto, por ejemplo, donde hay un canal de aire privado hace muchísimos años, casi 50 años o más. Sin embargo, los programas más vistos son los noticieros locales, ¿no? Contra Susana, contra todos, los programas más vistos son los locales. Y las universidades vinimos a poner en esos lugares el espejo de esos ciudadanos, de esas audiencias. Un lugar donde mirarse que antes no existía. En febrero el último canal que surgió fue el canal de Abra TV en Tandil. Y en Tandil hace años lo único que se ve es el canal de cable. Si no hay otra alternativa televisiva, no hay un canal local propio en Tandil. Y hoy está el canal de la universidad, y viene a jugar un rol fundamental en esto que decíamos antes, ¿no? En la construcción de ciudadanía, en brindarle un derecho a los ciudadanos de poder tener una televisión propia y local. Y más aún universitaria, cultural, educativa, y que abre un abanico de miradas diversas sobre a partir de los contenidos que las universidades le proponen a los ciudadanos. Bueno, eso por ahora. Dame 2 líneas chiquitas, te pido cortito, sobre los 2 proyectos, Cocina Federal y Renacer, que Lo que estamos hablábamos desarrollando las universidades y que seguramente tendrán también algún espacio en las pantallas de los voy canales a hablar de públicos. 3, no de 2. Bueno, sí, esto que decía yo, que decía Jessica, que las universidades producían antes y volvieron a producir. Ahora con los canales públicos estamos llevando adelante una producción con Paca Paca, que empieza ahora, que es Cocina Federal, que es un trabajo precioso para mostrar a los niños de todo el país, porque son 26 capítulos y serán 26 localidades, niñitos de 26 localidades, que con la excusa de hacer una receta que sea interesante para ellos, lo que nos van a mostrar es su lugar, su vida, lo que hacen y su contexto, ¿no? Territorial y social en el que viven. Una serie maravillosa. Estamos además haciendo para Deporte B, emitimos Espación, 12 capítulos que los tuvimos que después suspender por la pandemia, obviamente, y que retomamos con 13 capítulos más que ya estamos editando y que esperemos esté en la programación del año que viene. Y estamos participando activamente en este proyecto maravilloso, que hay que decirlo, ¿no? Como una reactivación de todo lo que es la producción audiovisual que saca el Ministerio de Educación, con Tristán Bauer a la cabeza, una persona tan importante para la creación que hablaba Jessica de los canales Paca Paca y Encuentro hace años ya. En estas convocatorias de Renacer Audiovisual estamos preparando 4 o 5 proyectos o más. Todas las universidades están preparando ansiosamente proyectos para poder participar de estas convocatorias, y esperamos, bueno, es un concurso, esperamos tener suerte. Así que bueno, muy felices y una demostración de lo que son estos equipos de trabajo, tanto los nacionales, como decían ellos, como los de las universidades, ¿no? Este músculo, como decía, que me encanta esa palabra, este músculo que hay, que decía Claudio, que inmediatamente empiezan las aperturas y estamos sumándonos a políticas públicas que ya comenzaron a activarse y que indudablemente van a producir muy buenos resultados, y bueno, a los que nos estamos todos sumando. Bien, bueno, gracias Claudia. Y me gustaría hacer una pregunta a Claudio, vuelvo con él, que arrancamos por ahí. Había quedado pendiente que nos cuente un poco sobre la programación, que bueno, una vez que ya se terminó un poco el tema, no terminó, pero por lo menos ya estamos en otra situación epidemiológica que permite otro tipo de producciones.
y eso también, imagino, Claudio, posibilitó pensar y lanzar la idea de programación que a lo mejor se tenía o se podía tener cuando comenzó la gestión, ¿no? Que vos no estabas específicamente, creo, todavía en la televisión pública, pero bueno, te toca en este momento hacerlo. Bueno, que nos des las líneas generales de esta programación y también si hay alguna producción específicamente pensada para el 70 aniversario. Bien, Pablo, sí. Yo llegué al canal el 1 de mayo, en un momento donde todavía estábamos surfeando la segunda ola de la pandemia, y en un canal que tiene cerca de 1000 trabajadores y trabajadoras, y en el cual se respetó muchísimo la consigna de quédate en casa. O sea, no se presionó en ningún momento a quienes trabajan en el canal para que estén prestando servicio, como sí se hizo en otros medios. Se respetó muchísimo y por lo tanto las posibilidades productivas estuvieron todo el tiempo muy acotadas en el canal. Comenzamos un proceso a partir de mayo de tratar de expandir la capacidad productiva del canal, que estaba parada desde macrismo, digamos, que nunca había podido arrancar. Yo les diría que estoy cumpliendo 5 meses hoy en el canal, que esa primera etapa está cumplida. Logramos poner de vuelta el canal en funcionamiento, activar estudios, recuperar inversiones, recuperar a nuestros trabajadores y trabajadoras en la tarea cotidiana, y en esa medida fuimos sumando algunos problemas. Algunos problemas no, problemas tenemos todo el tiempo, algunos programas. Hicimos una gestión en conjunto con DeporTV muy eficaz, muy buena de los Juegos Olímpicos de Tokio. Hicimos la Copa América, seguimos haciendo las eliminatorias, incorporamos fútbol femenino y también fútbol de varones, y empezamos a hacer algunas cosas, digamos, hay algunas cosas que incluso algunas de ellas ya terminaron, como el ciclo Relatoras, que fue también una idea que tiene que ver con la política de igualdad de género que propone el gobierno, y la incorporación de la mujer en el deporte y en el fútbol particularmente, en todos los roles, inclusive relatando programas. La ganadora del concurso debutó la semana pasada en nuestra pantalla relatando el fútbol femenino. Logramos poner en marcha algunos proyectos que teníamos demorados por la pandemia, como el programa Homo Sepia, el programa Archivo General de la Emoción, que conduce Felipe Piña, y estamos esperando la primera ficción que va a surgir seguramente fines de la semana que viene o la otra, que es una ficción que tiene uno de los rasgos que para mí es más importante dentro de los medios públicos. Los medios públicos, además de construir ciudadanía, tienen la obligación de ser laboratorios de innovación. Nuestros canales siempre han sido laboratorio de innovación en todas las épocas. Este canal en particular lo ha sido en 3 niveles. En el nivel político, porque fue el primer canal, hubo una decisión política hace 70 años del gobierno de Juan Domingo Perón, de poner en el aire la televisión en la Argentina, de un modo muy innovador. Fue innovador en todas las épocas desde el punto de vista tecnológico, porque fue obviamente el primer canal que emitió programas grabados, que al principio eran todos en vivo, el primer canal que emitió a colores, el primer canal que se digitalizó, el primer canal que transmitió en HD, y esperemos ser el primer canal que transmite en 4K. Siempre ha sido un canal innovador desde lo tecnológico, en momentos en que el Estado era más fuerte o era menos fuerte, pero siempre mantuvo ese rol de innovador tecnológico. Y también lo ha sido en el área artística, porque este es un canal que abre oportunidades. Abre oportunidades para gente que no tiene espacio en la televisión comercial, porque la televisión comercial es fuertemente conservadora. La televisión comercial mira el mundo audiovisual y elige cuáles son los productos que garpan, que andan, que funcionan. Ahora dicen, bueno, es el momento de MasterChef, compran el formato de MasterChef, le ponen un buen soporte de producción, y eso es, digamos, es lo que funciona.
¿Cuánto de innovación hay en eso? Nada, es ir a un esquema muy conservador. La televisión pública no es conservadora, arriesga, siempre busca la innovación, y puedo ir a la historia en lo que nos gusta más o nos guste menos. Este es un canal que, por ejemplo, en los años 80 le dio una oportunidad a un señor que venía del Café Concert y que no era tan conocido como Antonio Gasalla, hizo sus programas acá y después explotó como figura popular. Nos gusta mucho esa historia, por ahí no nos gusta tanto otra historia, pero en este canal debutó como conductora haciendo Hola Susana, Susana Jiménez, y después se convirtió en el ícono televisivo que sigue siendo hoy. Y así puedo nombrar 20.000 cosas, o sea, Pergolini con su TV Ataca arrancó acá mucho antes que CQC. En algún momento este canal también le dio una oportunidad televisiva a Jorge Ginsburg y Carlos Abrevaya para que hagan La Noticia Rebelde, y así hay decenas de historias de este tipo, ¿no? Nosotros tratamos de hacer honor a esa tradición y ahora estamos empezando un proyecto de ficción que lo estamos criando y formateando porque requiere mucho laburo, de mucha cabeza y mucha prueba y mucho ensayo, que es un trabajo con actores y actrices jóvenes que vienen más del mundo de los streamers, de las redes, de youtubers, y que se va a llamar el taller de Checho y Batista. Y en el que están Señorita Bimbo, Tomás Quintín Palma, y otros actores y actrices muy jóvenes como Charo López o Mariano Saborido y otros y otras. Estamos reforzando nuestra propuesta periodística. Este canal tiene 6 horas diarias de noticieros, 6 horas diarias de noticias. Pero mi punto de vista, desde el lugar que yo vengo, me puso a insistir mucho en que necesitamos tener un programa periodístico diario que sea capaz de procesar un punto de vista que hoy no está en la televisión. Por eso esperemos que a partir del lunes 11 de octubre esté en el aire Desiguales en versión cotidiana. Nosotros tenemos Desiguales hace un año, es un programa boutique, un programa de debates que cuidamos mucho, que tiene una calidad de invitados y una calidad de propuesta muy particular, y ahora lo sacamos de ese registro y lo ponemos en un registro más de tratamiento de información cotidiana. Creemos que hace falta. Así que a partir de la otra semana va a estar en el aire. Estamos preparando algunas ficciones, más allá de que esperamos con ansiedad los resultados del concurso Renacer Audiovisual, porque muchos de esos productos, tanto en el formato documental como en ficción, tienen destino de TV pública, pero también tenemos algunas apuestas interesantes. Estamos desarrollando acá in-house un proyecto que está basado en un libro que no es una ficción, el libro es un libro, digamos, periodístico de mirada social, que se llama La Revolución de las Viejas y que escribió Gabriela Cerruti. Gabriela es una amiga nuestra. Cuando yo vi ese libro y lo leí un poco, le pedí que nos permitiera desarrollar una ficción con esa temática. La Revolución de las Viejas refleja lo que es hoy un fenómeno cultural, un fenómeno social, que es el nuevo modelo de envejecimiento que se plantean las mujeres de más de 60, no solo en la Argentina, es un fenómeno mundial. Y son mujeres que ya decidieron que no quieren envejecer como sus madres y sus abuelas, que tienen un nuevo mundo de vínculos, que tienen una relación con su sexualidad, con sus profesiones y con sus vínculos amistosos, sus consumos culturales, que es distinta a al modelo que traían. Están generando un nuevo modelo, y así como hubo una revolución de las pibas de la mano del pañuelo verde y que generó tanto aire renovado en la sociedad, también de un modo por ahí un poco más oculto, no tan visible, hay una revolución de las viejas dicho de un modo muy cariñoso, y nosotros creemos que esa temática es una temática que tiene que estar en la televisión pública. Y me detengo en este punto.
con Rosario y con el equipo artístico, con Cargo Mesalé, con Leo Flores, con Gudi González, nos preguntamos mucho, tenemos que hacer ficción, queremos hacer ficción, es contracultural hacer ficción en la televisión, porque hoy la ficción es de las plataformas, pero nosotros, nuevamente, no le hablamos solo a los consumidores, tenemos una responsabilidad cultural y vamos a hacer ficción. Y nos preguntamos mucho qué tenemos que hacer, cuál es la temática. Digo, no, la TV pública no puede hacer cualquier ficción. Incluso si ustedes me dicen hoy, la televisión pública tiene que hacer El Marginal, si hoy, digamos, tuvimos la posibilidad de participar del Marginal, que es un producto que nació en la TV pública, digamos, por distintos motivos no tomamos esa opción, pero si ustedes me dicen entre El Marginal y La Revolución de las Viejas, que es un producto mucho más chico, mucho menos ambicioso en términos de realización, yo hoy elijo La Revolución de las Viejas porque creo que no es el momento de hablar del Marginal. En el momento que salió era un momento extraordinario para visibilizar esa temática carcelaria, marginal, como su nombre lo indica. ¿Es el momento de hacer en terapia? Y por ahí no es el momento de hacer en terapia. Digo, estoy formulando en voz alta las preguntas que nos hacemos nosotros acá. ¿Cuál es el producto de ficción que tiene que hacer una televisión pública? Y nosotros creemos que es por ese lado, digamos, que por el lado de, por ejemplo, La Revolución de las Viejas, que seguramente el año que viene será también, de la mano del Renacer Audiovisual, algún proyecto histórico vinculado con los 40 años de Malvinas, o vinculado con la obra de Rodolfo Walsh, o vinculado con otras temáticas que sé que nosotros hoy sí deberíamos poner en pantalla. Así que por ese lado andamos. Hemos hecho un programa que nos da mucho orgullo, que está en el aire hace algunas semanas, que se llama Estudio 1, que es el regreso del show musical de envergadura a la televisión pública, en el mítico Estudio 1 de este canal, que estaba desactivado hacía más de 2 años, sin luces, abandonado. Bueno, le hemos cambiado el piso, le hemos cambiado las luces, y estamos haciendo un show musical que coproducimos con el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural Kirchner, en una gestión que empezó en la última etapa de la pandemia, que también tiene que ver con la necesidad de ayudar a los artistas, a los músicos en particular, para sobrellevar esta época en la que pueden hacer poco de su arte ante audiencias masivas o ante públicos en teatros y recitales. Así que hay un montón de proyectos, hay un montón de cosas que están en marcha, y en particular hay una programación por estos días muy especial sobre los 70 años de la televisión pública, que es en 2 semanas, el domingo 17 de octubre. Para eso estamos produciendo un programa que va 3 veces por semana, que se llama 70, que es, nosotros decimos 70 historias que nos unen, que es un programa que es como una fiesta de cumpleaños en continuado, donde vienen personajes que han atravesado, no digo los 70 años de la TV pública, porque no nos quedan muchos de la década del 50 y del 60, pero sí grandes programas y grandes protagonistas que han estado en esta pantalla. Estamos produciendo un documental, una serie documental de 7 capítulos que se llama Aire, y que es una mirada crítica sobre el rol de la televisión pública a través de la historia. Digo crítica porque así como ese programa que se llama 70 tiende a romantizar lo que ha sido esta pantalla durante los 70 años, Aire, como fenómeno o como formato documental, lo que busca es ofrecer una reflexión sobre el rol de los medios públicos a través de la historia, porque este fue el canal de Perón y de Evita, que ellos fundaron, pero fue el canal de la Revolución Libertadora y Fusiladora, fue el canal de los comunicados número 1 de las sucesivas dictaduras militares, fue el canal del proceso, fue el canal de Malvinas, fue el canal del regreso a la democracia, y también el canal de Sofovich y el canal de Lombardi. Y eso es un relato histórico que merece una mirada. La vinculación de este canal con la historia del país, con los últimos 70 años de historia del país, cómo esta pantalla sucesivamente lo fue reflejando.
una pantalla que está condenada a ser oficialista. Por lo tanto, ha atravesado esos procesos políticos. Así que bueno, hacemos eso, estamos haciendo también un gran recital el 17 de octubre con la música de las 7 décadas, dos canciones emblemáticas de cada una de esas épocas cantadas por artistas populares, una serie de micros de animación que se llama Espíritu Pionero, que también nos da mucho orgullo, y bueno, nada, mucha cosa de autocelebración, pero también de reflexión sobre nuestro rol en la sociedad. Bueno, bárbaro. Empiezo a abrir el juego un poco me quedan muchas preguntas por hacer, pero si no se nos va el tiempo. Y hay una pregunta que me llega que es, recién Jessica hacía referencia, que más allá de que no como canal público no se mira el rating, pero sí se le habla a las mayorías. Hay una especie de crisis que también vive la televisión comercial, que tiene que ver con los consumos, ¿no? Con los consumos on demand, los consumos a demanda. Acá me llega una pregunta respecto a si hay alguna estrategia en los canales públicos para, bueno, de alguna manera llevar adelante esta situación, estos nuevos consumos de los públicos, que ya quizás no se rigen por un horario de transmisión, sino por el momento que desean de consumir los productos. Bueno, sí, las estrategias son, digo, cada época piensa también su propia lógica vinculada a las audiencias. Contenidos Públicos, que es la empresa que gestiona las señales educativas, también tiene bajo su égida a una OTT, que es Contar, y es una plataforma junto con Cinear, son las dos plataformas públicas nacionales. En Contar, además de tener todas las producciones de Canal Encuentro, de Paca Paca, de Deporte TV, todo el archivo, más lo nuevo, hay muchísimas producciones de la TV pública también, y las diferentes estrategias que tuvo el Estado argentino en su momento, lo que significó el VACUA, lo que va a ser Renacer, que es este plan de reactivación de la industria en conjunto con el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y Contenidos Públicos. Son todas esas producciones, por supuesto muchísimas vinculadas a las universitarias. Claudia hablaba de Mundo U como una plataforma específicamente universitaria, ahí también hay bastantes producciones, pero digo, claramente para nosotros es clave porque en su momento, cuando nace Canal Encuentro, que es la primera señal educativa de las tres, digamos, nace con un concepto en su momento, ahora es vetusto, pero era televisión más internet. Nosotros no, por nuestra propia lógica de llegada a las escuelas, no nos podemos concebir sin estas estrategias que luego ahora se transforman en lógicas comerciales como las OTT, pero hoy es Contar, anteriormente había sido Conectate, que era una plataforma que llegaba desde todas las Conectar Igualdad repartidas en todo el territorio nacional. Hoy Contar es abierta, gratuita, con series educativas, con series de ficción nacional, para todo el país también, y para nosotros Contar es tan importante como la programación de cada una de nuestras pantallas. Eso en función digamos, de una lógica más masiva de programación, y después por supuesto que cada señal tiene su trabajo específico con cada una de sus plataformas de diferentes llegadas, los YouTube oficial de cada una de las señales, los contenidos que llegan a las escuelas específicamente. Hoy actualmente hay un relanzamiento del Plan Conectar Igualdad y ya estamos trabajando efectivamente en que esos contenidos que hacen nuestras pantallas también estén en esas computadoras. Así que sí, tanto digo, hay una marca específica como Contar, que eso podríamos decir que es una estrategia concreta y específica porque es una de las dos OTTs nacionales gratuitas del Estado, pero también cada señal tiene su propia estrategia de llegada a través de las redes sociales, ¿no? Bien, gracias Jessica. Le voy a pedir a Noelí Cristi, que es profesora, es docente y quiere hacer una pregunta, le voy a pedir que abra el micrófono y que la lance. Ahí está. Bueno, gracias Pablo.
Perdón, Jessica, si la pregunta es recurrente a lo que vos estabas contando, pero quería saber si en alguno de los canales produce contenido específico para plataformas on demand. Por ejemplo, si hay algún programa o ficción específico para, por ejemplo, contar. Sí, sí. Por ejemplo, hace 2 semanas estrenamos la primera obra de Lucrecia Martel para una señal pública, señal en este caso una OTT, que fue específicamente para contar. Ella quería producir, para nosotros era muy especial porque Lucrecia Martel, además de ser la directora quizás más prestigiosa que tiene nuestro país, había tenido un análisis muy, muy profundo sobre las OTT a nivel internacional, ¿no? Lo que significaba Netflix para la producción de los realizadores de autor y demás, y nos parecía muy importante que una realizadora que ha pensado, que ha generado conocimiento y ha producido diferentes polémicas sobre este tema, eligiera una plataforma para tener su obra, ¿no? Entonces, sí, hay una línea específica, además de la producción que tiene Canal Encuentro, de la producción que tiene Canal Encuentro vinculado a lo educativo-cultural, Paca Paca al público, por supuesto, de las infancias, con mayor predominancia en la animación, Deporte TV con series también, pero con mayor protagonismo todo lo que es la transmisión en vivo de los deportes y las diferentes disciplinas específicas del deporte en vivo, generalmente. Contar tiene una línea de producción también especialmente para las OTT, con una línea de trabajo que tiene que ver con lo que decía en su momento Claudia, ¿no? Con la producción. Estas plataformas a nosotros los que nos permiten es que podamos, el ADN sea federal, entonces hemos producido muchísimo con las diferentes provincias. Bueno, la propia Lucrecia Martel es una realizadora de Salta, y contenidos específicamente vinculados a la ficción en algunas cuestiones, al documental, apostamos al documental, apostamos a los autores, a los realizadores argentinos, y sobre todo apostamos también a los diferentes polos de producción audiovisual que tiene nuestro país. Misiones, Tucumán, por supuesto Córdoba, ni hablar, Entre Ríos, Santa Fe, la Patagonia, que tiene un polo de producción interesantísimo, Claudia lo conoce muy bien, para también poder salir de la lógica ambacéntrica. Pero sí, por supuesto, hay una lógica también de programación, pero también de producción específicamente destinada a las OTT. Y después para todo el mundo digamos, digital, porque es más amplio, ¿no? El mundo digital, el mundo de las redes sociales, sí hay producción específica. En el caso, por ejemplo, de PorTV, tiene un mundo virtual muy rico, riquísimo, un trabajo muy fuerte en las redes sociales más de los adultos, ¿no? Twitter, Facebook, y Paca Paca hay producciones concretamente específicas para las redes sociales que usan las infancias, ¿no? Los TikTok y Twitch también, aunque Twitch también es un poquito más de los adolescentes para arriba. Hay producciones destinadas porque tenemos en esta lógica que insisto, de la vocación de mayorías, de llegar a las diferentes, con las diferentes estrategias de programación y las diferentes lógicas que podamos programar, producir, pensar y no quedarnos atrás. Si me permitís, Pablo, Jessy, me acordé ahora que hablaron de contenidos específicos para OTT, que una de las primeras cosas que hicimos también en pandemia, desde Contar, fue Terapia en Cuarentena, que fue un programa, una ficción, que en ese momento estaba buena, qué sé yo, ahora no la haría, pero en ese momento estaba muy bien, que era una terapeuta que atendía por teléfono, Carola Reina, que atendía a sus pacientes por Zoom o por videollamada, como pasaba en ese momento, y que también era un modo de contener el humor social que había por esos días, por esos meses, y era un modo también para nosotros de mantener activa la industria audiovisual, porque lo hicimos con una productora, con un buen nivel de producción, pero mandándole a los actores y a las actrices teléfonos especialmente preparados para grabar a sus casas, y fue una experiencia artístico-tecnológica muy curiosa, y los invito a los que no la vieron
a que entren en Contar y miren, porque son 8 capítulos cortitos que muestran un modo de producción muy curioso, ¿no? Que salió bastante bien, estamos orgullosos. Buenísimo. Bueno, y ahora quiero darle paso a Julio Rivero. Yo lo presenté al comienzo, él es profesor titular de Taller de Televisión y bueno, también tiene preguntas para compartir. Bueno, gracias Pablo, muchas gracias a los invitados, a Daniel, a Claudio, a Claudia y a Jessica por los conceptos que tuvieron y por este trabajo de reconstrucción de los medios públicos después de la debacle que fue el macrismo, que fue terrible. Con respecto yendo un poco al tema, quería preguntarles cómo se logra, apareció varias veces esta cuestión de la federalización, y lo pregunto porque digamos, a lo largo de la historia de la televisión pública se mantiene esto de federalizar, pero cuando uno mira la pantalla del canal, cuando ve los protagonistas de los distintos programas de Canal 7, de los conductores en Encuentro, lo que ve es que se cuenta el país federal desde Corrientes y Esmeralda. Entonces, si bien hay espacios para expresiones de distintas regiones del país, me parece que siempre se queda en una cuestión de color, perdón que lo ponga en estos términos, pero para que hay una cuestión de representar al país en color, nada más, y se pierden, no hay cuestiones que tienen que ver con los regionalismos, con los modos de hablar, digamos, la televisión, creo que la televisión nacional habla en términos porteños, se pierden los modos de habla por ahí. Acá, bueno, de hecho, Samba, que es de Formosa, y uno después le escucha hablar a Infran y ve una diferencia en los modos. Entonces, pregunto cómo se puede lograr además que en este tiempo hubo una revolución en la tecnología, digamos, y los modos de producción se facilitaron un poco por el avance tecnológico, si se pueden descentralizar esas producciones para que los que cuenten también y muestren sean cada uno desde las provincias argentinas, como lo tiene Radio Nacional, por ejemplo, que uno escucha Radio Nacional con sus repetidoras y tiene también distintos representantes en las provincias. Por un lado, tengo varias preguntas, las enumero, después ustedes me dirán. La otra es, pensando en esta cuestión de los noticieros, si no hay posibilidades de que Telam se convierta en un canal de noticias, creo que incidiría mucho, los medios estatales tienen el canal de deporte, de cultura, un medio generalista, y Telam, que es una de las agencias que provee mayor contenido a todos los medios nacionales, desde los más chicos a los más grandes, ¿qué posibilidades hay? Y si no sería necesario incidir en esa agenda con un canal de noticias de la agencia pública. Y la última, vinculado también a las aplicaciones, que creo que es la herramienta fundamental, pero yo tengo, por ejemplo, el servicio de Telecentro, y no aparecen. ¿Cómo se puede lograr para que las aplicaciones de Contar, de Cinear, puedan aparecer, estén disponibles de un modo más visible para todos los espectadores que tiene la Argentina, porque hay contenido valiosísimo, lo que están recuperando el Vacua, que se quiso desmantelar también durante el macrismo, pero creo que a veces nos falta esa posibilidad de acceder. Hay mucho contenido, pero ¿cómo se puede resolver esa brecha para que ese contenido esté accesible a la mayoría del público? Y por último, hay que el domingo apoyar a la selección nacional en la final de futsal. La verdad que las transmisiones de los Paralímpicos, los Juegos Olímpicos, y ahora el torneo de futsal, la verdad que es maravilloso poder verlo y alentar a nuestros atletas de todo el país que participaron en esos eventos. Yo recojo el guante porque a mí me interesa mucho la polémica sobre lo federal, las ausencias y las diferentes exclusiones. El tema Samba, por supuesto, que es un tema muy recurrente, obviamente. Y ahí insisto, y es un tema que a mí me gusta incluso discutirlo en los ámbitos académicos, porque donde nos formamos con los diferentes modelos de producción y con los diferentes ideales de televisión pública de países centrales con lógicas incluso colonialistas. A nosotros nos formamos con la BBC, y a nosotros los documentales de la BBC, que nos encanta la televisión de la BBC, no tengo nada en contra de la BBC, nos llegan las Islas Falklands cuando hablamos de televisión y de intercambio histórico, ¿no? Además de una función
de la formación, cuando uno habla de televisión educativa y tiene como BBC, a veces es un significante vacío, ¿no? Porque decir la BBC sin sin contexto, a mí me interesa mucho contextualizar en qué países hacemos la televisión pública que hacemos. Y Julio, lo que vos estás diciendo tiene que ver mucho, además, no solamente con una decisión de un grupo de programadores, un grupo de productores, tiene que ver con un proyecto de país. No es lo mismo generar el canal Encuentro en el marco, o Paca Paca, en el marco de un estímulo de la producción y del fomento a la producción audiovisual, porque por supuesto hasta antes del 2007, podríamos decir, estaba mayoritariamente concentrada en la ciudad de Buenos Aires, luego se abrió a AMBA. Cuando hablamos de federal, yo también tengo un debate por mi propia... y ustedes también por ser del conurbano, ¿no? Nunca está el conurbano como un lugar también de la regionalización de lo que hay que mostrar, ¿no? Siempre está o en los policiales o en los noticieros vinculados a noticias que no tienen que ver con la propia constitución cultural. Pero tiene que ver también, efectivamente, con la construcción del modelo de medio público, no se descinde del modelo de producción audiovisual del que está trabajando. Para poder generar políticas federales, tiene que haber un incentivo concretamente del Estado, que lo hubo entre el 2005 y sobre todo el 2003, pero arrancando muy fuertemente entre el 2005 y el 2015, fue muchísimo. Desde el 2016 todo eso, digo, la primera política del presidente Mauricio Macri fue derogar los artículos más significativos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y cuando Claudia habla de que durante 4 años estuvieron haciendo resistencia, tiene que ver con eso también, que no hubo políticas concretas sobre la producción, sino concretamente financiando producciones. Entonces, no es solamente una discusión que hable de las buenas intenciones, sino también de la producción. Entonces, ahí me parece que eso es clave, hacer esa aclaración. Cuando decimos que hablamos del desguace de los canales, hablamos del desguace de toda la producción audiovisual. Canal Encuentro, Paca Paca y Deporte entre el 2005 y 2015 habían producido más de 25.000 puestos de trabajo en todo el país, trabajo genuino, con producciones, como vos bien decís, haciendo en algunas cuestiones, como en el caso de Samba es un caso muy específico, porque es una marca de la infancia argentina, es un dibujo que, además de tener a Samba como un niño formoseño, también tiene que ver con que la producción está anclada totalmente en la ciudad de Buenos Aires, y lo que hicimos también fue hacer escuelas en otras regiones. Para eso es importante también que existan las señales públicas, no solamente para programar, sino para hacer escuela en la forma de producir, de llevar lugares de conocimiento a otros lugares. Bueno, me parece que esa discusión tiene que ser dada en el marco de un proyecto económico de país y del fomento audiovisual. Cuando ocurre ausencias, cuando hay exclusiones en este sentido, porque hay exclusiones vinculadas al fomento. Por eso insisto que para mí es tan importante que existan proyectos, además de la propia programación de los canales como la TV pública o nuestras señales o la propia OTT, es proyectos como el de Renacer, ¿no? Pongo una cuestión comparativa. Son 2.400 millones de pesos volcados enteramente a todo el territorio nacional para producir no solamente contenidos, sino para producir identidad regional. Entonces, tiene que ver con esto. Nosotros no podemos escindir esa discusión sobre el modelo económico y político que lleva nuestro país. Cuando eso no se ve reflejado, efectivamente es cuando hay una política sobre el audiovisual que genera sentido, genera industria, genera soberanía, genera trabajo, es una discusión que tiene que ir en conjunto. Y retomo con lo que decía Julio sobre las OTT, cómo hacer, acá tengo el control remoto que dice Netflix, ¿no? Acá. Bueno, hasta el 2015, cuando se ensamblaban los televisores en Tierra del Fuego, efectivamente había una política de generar política de industria argentina en la construcción de los electrodomésticos y de la aparatología que lleva adelante nuestro contenido. Bueno, claramente durante 4 años no lo hubo. No hubo. Hablo del caso específico de Contar. Estaba 100% extranjerizada su tecnología. La tecnología de Contar, cuando nos hicimos cargo en 2019, el servidor estaba en Miami y había que pagarlo en dólares. Entonces, para llevar adelante esa política, porque ahora estamos en el 90% de la nacionalización, hoy
circula en ARSAT, que es el satélite nacional, toda la tecnología, y estamos trabajando en las aplicaciones con casas, digamos, con empresas nacionales, y nuestro próximo paso, que no es inmediato, por supuesto, porque tiene que ver con la producción masiva de los electrodomésticos y demás, es que efectivamente ocurra esto que vos decías, que Netflix diga contar o que diga cinear. Bueno, es una política que no es solamente de los canales o de la plataforma, es una política de discusión con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con las cámaras de producción, con los empresarios argentinos. Ustedes saben que esas correlaciones de fuerza no son inmediatas, ni siquiera hace falta decírselos. Esas correlaciones de fuerza, hoy estamos discutiendo el país, todos los días estamos discutiendo el país que queremos, ¿no? Y me parece que discutir eso, Julio, que vos estás diciendo, significa discutir el proyecto de país que queremos. Y no lo quiero escindir, no porque quiera escaparle al debate, en todo caso, de las exclusiones que nosotros tenemos y que tenemos que llevar adelante, pero no podemos hablar de estas cuestiones sin hablar del proyecto económico, político y cultural del país que tenemos. Si me permiten, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Si me permiten, tomo algo de lo federal y también la respuesta a la pregunta que hizo Julio sobre Telam. Para este canal, con la conformación sindical que tiene y los costos que tiene, es muy complejo la producción en todo el país. Este canal tiene una cobertura federal impresionante, se ve por aire en todo el país. Tenemos antenas, repetidoras, etcétera, que nos permiten a casi todos los argentinos y argentinas vernos en su casa, aunque no tengan sistema de cable. Pero el centro de producción de la TV pública, con sus 1000 empleados, están acá, y mover esa estructura es hipercomplejo, muy caro, y sindicalmente también es complejo, y es algo que, pese a que la tecnología, como vos decías, Julio, se abarató, ponele que se haya democratizado, pues habría que discutirlo, pero sí, claramente se abarató, porque hoy puedes hacer un programa con un teléfono, el encuadre sindical, los convenios que este canal respeta y que no se modifican, no nos impide producir con esa flexibilidad. No es posible. Entonces el otro día jugaron Rosario Central y Banfield, y yo mandé un móvil del canal con 3 cámaras, porque la señal del partido viene producida por el que nos da los derechos, solo para la cabina de transmisión y el campo de juego. 3 cámaras, 26 personas fueron. Con todo lo que implica ir a Rosario. Digo, es el convenio, no estoy discutiendo nada, simplemente describo los hechos. Entonces eso te da la medida de lo complejo que es la construcción, el debate que tenemos por delante con nuestros delegados, delegadas. Hay que dar ese debate y ver cómo podemos hacerlo. Para este canal es muy complicado hacerlo, es muy complicado poner una noticia que no esté producida por los propios trabajadores del noticiero. Entonces, pese a que existe una red federal de medios públicos, aquí están los canales universitarios con los que podríamos conveniar. Yo, en el noticiero que está en este momento en el aire, no puedo poner una señal de un canal del Chaco, porque el sindicato dice que le roba puestos de trabajo a sus compañeros. No voy a poner, insisto, no tengo juicios de valor sobre esto, simplemente describo los hechos en función de tu pregunta. Es complejo. De todos modos, no nos resignamos, tratamos de hacerlo. Tenemos una conductora pampeana en el horario central, que es Felicitas Bonavita, que hace un trabajo extraordinario. Buscamos que los contenidos culturales, musicales, tengan las tonadas de todo el país, y estamos en un proceso también de búsqueda en otros formatos que no son las noticias, de poder hacer algunas cosas. Traer contenidos, hablamos mucho con Claudia, de traer algunas de las producciones que hacen los canales universitarios, también no solo los canales públicos provinciales, sino también
el Corredor Audiovisual Argentino, que es un clúster de productoras independientes de todo el país. Con ellos trabajamos en un plan para tener contenidos de serie, de ficción, de documentales, de animación en nuestra pantalla. Pero está bueno algo que vos dijiste, que para mí es una prédica permanente con los programas con los que logramos salir muchas veces del AMBA. Y es que el modelo de programa de porteños que van a asombrarse y a mostrar las bellezas turísticas o gastronómicas de nuestro país no es un modelo federal, es un modelo de porteños que miran. Y mi idea de cuando tengamos los recursos para hacerlo, porque también estuvo la pandemia y no podíamos salir ni siquiera del canal, digamos. Pero ahora que podemos empezar a salir, mi modelo es que el país, que las provincias, que las regiones se muestren a sí mismas, no que vaya nuestro ojo a mostrar qué bárbaro, mirá la empanada que hizo, mirá qué lindo tal cosa, sino que el poblador de determinada región, el periodista, el conductor, lo que fuera, nos muestren su propia idiosincrasia, su propio modo de vida, su propia cultura. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Digamos. El modelo, yo hablo de programas históricos que estuvieron bárbaros, no es una crítica, era un modelo y un paradigma distinto. Digamos. El modelo del programa que hacía Víctor Hugo, que era El Espejo, era eso, van y muestran, uy, mirá qué lindo, mirá el río, mirá cómo hablan y mirá cómo bailan. De hecho, perdóname que te interrumpa, Claudio, un canal de noticias tiene un segmento que se llama El Último Rincón del País, o sea, toman esos lugares donde la gente vive, que es su centro, que es su mundo, desde ahí miran el mundo, visto desde acá pasa a ser un rincón del país. Nosotros somos el rincón de ellos. Creo que ese título resume esa mirada. Bueno, ese cambio conceptual es algo que está dentro de nuestras cabezas, todavía no está dentro de nuestras posibilidades, pero lo tomamos, y estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. Solo describo un poco las condiciones. Por ahí en el deporte, nosotros tenemos una ventaja. Primero, coincido, apoyo absolutamente todo lo que dicen mis compañeros, y los razonamientos, y los argumentos, y los deseos, y las posibilidades. Pero tal vez en una señal deportiva existe otra posibilidad, porque el deporte está en todo el país, y porque transmitimos los eventos con las federaciones, y porque trabajamos también con los periodistas locales, y porque hemos tenido también algunos programas que tienen que ver con ese federalismo al que vos apuntás, Julio. Déjame decir, además, aprovecho, porque después no sé cuánto tiempo vamos a tener, pero Un Gol Arcoíris, Claudia, es uno de mis programas favoritos. Y hemos tenido y los micros que hemos hecho de Belgrano, por ejemplo, a propósito del año pasado, son con los clubes que se llaman Belgrano de todo el país. De todo el país. Esa tonadita a la que vos apuntás en una señal de deportes por ahí tiene esa posibilidad que en las otras no está todo el tiempo, por las transmisiones, por los vivos, pero es cierto, sería genial. Fíjate vos que cuando hablábamos hoy, así como Claudio, hablabas de las elecciones, no sé, el Marginal o el programa nuevo de ficción que viene. También en el momento de elegir, nosotros en Deporte B, si nos dan la Champions, genial, pero dame el Federal, dame la primera C, nosotros somos eso. Así que está bueno el debate, y está bueno también apuntalar esos objetivos que son los que tenemos todos, ¿no? Respondo a la pregunta de Telam, para que no quede en el aire. Es algo que también dentro de la Secretaría de Medios debatimos mucho, porque si hay algo que falta es una señal pública de noticias, y si hay algo que sobra son señales de noticias, digamos. Y entonces la propuesta que nos hace a todos cuando nos juntamos, porque la verdad que la Secretaría de Medios durante la gestión de Pancho, y tenemos gran
grandes esperanzas y grandes también certezas de que va a continuar con Valeria Zapesochny. Es un equipo que trabajamos todos juntos, digamos, y debatimos el rol de los medios, lo que podemos hacer, y creo que nunca hubo un nivel de articulación tan grande entre los medios públicos como hay ahora. En esos debates, Bernarda, que es la presidenta de TELAM, ya nos convenció que hay que hacer otra cosa, que hay que hacer una señal de noticias, pero lo está pensando desde el paradigma digital, está yendo un poco más allá, no está yendo a la idea de, bueno, vayamos a disputar la grilla del cable y un canal más, etc. La construcción va a ser desde lo que es hoy la web de TELAM, que ha crecido muchísimo, los invito a verla, porque ya TELAM no es solo la cablera, digamos, que era un distribuidor mayorista de noticias, sino que hoy es un medio que está entre los 15 portales más vistos de la Argentina. O sea, es un medio de acceso para todos los que tengan, obviamente, internet. La idea que tiene Bernarda es hacer algo que se llame TELAM Digital y que incorpore el audiovisual. Lo está haciendo cada vez más. Todavía no es una programación, todavía es un conjunto de contenidos, pero tiende a ir a ser una programación. TELAM, digamos, hablamos de la destrucción de los medios públicos, con TELAM realmente se ensañó Lombardi, se ensañó el macrismo, destruido. Yo, digamos, cuando arrancamos era subsecretario de Medios Públicos, recorrimos todos los medios públicos, pero la verdad que en TELAM la destrucción era, digamos, no solo humana, también material, lo rompieron TELAM. Y esa reconstrucción le está costando mucho, mucho más silenciosa que la de la TV pública, que está tan expuesta siempre, pero está costando mucho, pero lo están haciendo. Y va a haber un TELAM digital que va a ser nuestro canal de noticias. Bueno, muy bien. La verdad que el debate da para seguirlo, está interesantísimo, pero bueno, son casi las 20 horas, estamos llegando a las 8 de la noche, tenemos casi 2 horas de Zoom, y bueno, vamos a redondear entonces la actividad. Yo creo que estuvo muy rico todo lo que compartimos acá en este espacio. Quiero agradecerles a los 4 invitados, a Claudio, Jessica, Daniel, Claudia, por los conceptos, por compartir este espacio con estudiantes y docentes de nuestra casa. Esperemos en alguna oportunidad poder hacerlo presencial en nuestra facultad y tenerlos ahí para vernos las caras, para estar cerca y para compartir esas charlas lindas que acostumbramos a tener en nuestra casa de estudios. Bueno, queda la invitación para otro momento. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo pronto. Esperemos en forma presencial, como les decía. Gracias por la compañía. Y muchas gracias. Seguimos el sábado 16, con la última charla del ciclo por los 70 años de la televisión. Un fuerte abrazo y gracias.